Brillemos, unidos. En este episodio estaremos analizando el tema del sionismo con respecto a Palestina y ahora lo que está sucediendo con el país Irán, que es una guerra bastante fuerte que posiblemente va a durar muchas o varias semanas. Pues bueno, ¿qué es el sionismo? Es lo que vamos a analizar juntos en este episodio. ¿Estás listo? Apriétate el cinturón porque comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, amigos brillantes. Saludos a toda la comunidad de amigos brillantes alrededor de toda la Tierra o en todo el planeta Tierra, al infinito y más allá. Estamos transmitiendo precisamente desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, conocida como la Bella Airosa. Mira que sí, sopla bastante aire y ahorita ha estado bastante fresco el día de hoy, que es 18 de junio. Y pues bueno, transmitimos desde la Bella Airosa, Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Saludos, saludos, saludos. Un fuerte abrazo para toda la comunidad de amigos brillantes. Pues bueno, en este episodio, queridos amigos, vamos a platicar acerca del sionismo. Hemos escuchado tanto y a veces ni sabemos qué ondas con eso, qué es, de qué se trata. El sionismo es lo mismo que el judaísmo, o por qué en el judaísmo unos están en contra del sionismo y otros pues ni saben ni qué es, ni qué ondas. Pues bueno, el sionismo, ¿qué es el sionismo? Miren, el sionismo es una ideología, un movimiento político nacionalista, pues que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Palestina, una región que corresponde a la antigua tierra de Israel de acuerdo a la cultura judía. Esto hay que aclararlo, porque de acuerdo a la cultura judía y de acuerdo a sus libros sagrados está ahí escrito lo que se conoce como la Torá o la Biblia hebrea, que son más libros, aparte de los 5 libros conocidos como Pentateuco o la Torá. Ahí viene que Dios a través de Abraham le entregó la tierra de lo que es Canaán y que ahora es Palestina, lo que es ahora Israel, el Estado de Israel. Sionismo significa luchar por un Estado judío independiente. Esto es importante que nosotros lo podamos comprender, porque ¿qué es el sionismo? ¿Qué es esto? Son asesinos, son terroristas. Bueno, mira, el significado es sencillo. Significa luchar por un Estado judío independiente. La palabra se deriva de Sión, el nombre de una colina en la ciudad de Jerusalén. Aunque no todos los judíos viven en Israel y no todos los habitantes de Israel son judíos. ¿Quién es el líder del sionismo? Pues bueno, hay un hombre que nació el 2 de mayo de 1860 en Budapest, en Hungría, llamado Theodor Herzl. Estaba en el Imperio Austriaco, ahora lo que es Hungría. Falleció el 3 de julio de 1904 en Austria. Fue el fundador de la forma política del sionismo, un movimiento para establecer una patria judía. Ahora, yo voy a estar diciendo preguntas y las vamos a ir respondiendo. Otra pregunta: ¿cómo se llama el padre de la nación de Israel? Entonces, estamos hablando del quién es el líder del sionismo, prácticamente el que gestó, el que inició. Ahora, ¿cómo se llama el padre de la nación de Israel cuando ya se hizo Estado? Pues fue David Ben Gurión, el líder que proclamó la existencia del Estado de Israel precisamente en 1948. Lo gobernó por más de 13 años. David Ben Gurión es miembro de un grupo, en ese tiempo, de un grupo de élite de líderes mundiales cuyos nombres pues siempre estarán asociados con la fundación de sus países. ¿Qué diferencia hay entre sionistas
y judíos. Pues bueno, la principal diferencia radica en que el judío es una identidad étnica o religiosa, ¿ok? Mientras el sionista es una ideología política que promueve la existencia de un Estado judío. Esos son los sionistas. Ahora, un judío puede ser sionista o no, y un sionista no necesariamente es judío. Entonces, chequen el dato. Por ejemplo, todos los que viven en Israel, ahora se dicen los israelíes, no todos practican el judaísmo, ¿ok? Y eso lo debemos comprender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre judío e israelita? La principal diferencia radica en el enfoque. Por ejemplo, judío se refiere principalmente a la religión, a una identidad cultural del pueblo judío, mientras que el israelita o el israelí, pues israelita históricamente se refiere al antiguo pueblo de Israel antes de la formación del reino y pues después de la diáspora, después del exilio, también puede referirse a los ciudadanos del actual Estado de Israel sin importar su religión. Entonces, puede haber personas, o hay más bien personas en Israel, en el Estado de Israel, que son israelitas, pero no practican el judaísmo, pero también son israelitas, pero no están de acuerdo con el sionismo. Es decir, ni uno ni de otro. Hay de todo. Ahora otra pregunta. ¿Qué tiene que ver el sionismo con Palestina? Pues bueno, hemos sabido que ya por varios años, pues más bien desde que se hizo Estado, 1948, el Estado de Israel, pues ha habido conflictos hasta el día de hoy. Entonces la pregunta, ¿qué tiene que ver el sionismo con Palestina? Pues el objetivo del movimiento sionista fue, desde sus comienzos, pues establecer una mayoría judía en Palestina. Y la condición para ello era la conquista de la tierra y la creación de un Estado exclusivamente judío en toda Palestina, de una manera pacífica o manera militar, o sea, por las buenas o por las malas. Fíjense que no es nada grato el ambiente palestino. Me tocó en uno de los viajes a Israel estar precisamente en donde se dice, de acuerdo a los relatos de los evangelios de la Biblia cristiana, Nuevo Testamento, donde nació Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, que nació en Belén. Estuve precisamente en Belén y la experiencia que tuve ahí, la verdad, el ambiente no es nada pacífico, por decirlo así. Yo andaba, pues no nervioso, estaba yo confiando en la protección divina, pero sí, la verdad, sí son agresivos los palestinos. Había uno que me quería vender a fuerza, que quería yo que le comprara yo una cruz, cosas así para cristianos. Y yo le dije que no, gracias. O sea, pues no sé hablar su lenguaje, su idioma. Y me empezó a agredir. Y me empezó a decir que yo era judío y que cosas así, ¿no? Entonces, es un ambiente nada fácil, la verdad. No estoy hablando en contra de los palestinos, yo los comprendo, la verdad, por todo lo que han pasado, por todo lo que han vivido, pero pues te estoy hablando de mi experiencia con un comerciante palestino, ahí en Belén. Pues bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué empezó la guerra entre Israel y Palestina? Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina pues se remonta a 1917, a ese año, cuando el gobierno británico, a través de la declaración de Balfour, manifestó públicamente su apoyo hacia el establecimiento de un hogar para el pueblo judío en la región de Palestina, la cual formaba parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano por varios años fue un imperio bastante fuerte hasta que fue derrocado. Entonces, pues se pensó darle al pueblo judío la región de Palestina. Y pues bueno, ahí empezó el conflicto. ¿Quién dividió Palestina a Israel? Es decir, aquí es Palestina, aquí es Israel. ¿Cómo fue eso? Precisamente en 1947 el Reino Unido entregó este problema, porque era un problemón, de Palestina. Lo que estaba pasando ahí se lo entregó a la ONU.
Ahora, tras considerar alternativas, la ONU propuso terminar el mandato y dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe palestino y el otro judío, pues precisamente con Jerusalén internacionalizada. Esto está en la resolución 181, segunda parte de 1947. Ahora, ¿qué es lo que reclama Palestina a Israel? Pues miren, hoy en día las principales cuestiones son la soberanía sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los altos de Golán y de las granjas de Shibá, el destino también de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos, también el reconocimiento de Israel y Palestina como estados, como se había manejado en un principio con la ONU, el Estado palestino, el Estado israelí, pero bueno, eso es lo que reclama Palestina a Israel. ¿Cómo se llama Palestina en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento? Pues bueno, Palestina formaba parte de la región conocida en la antigüedad como Canaán, donde pues se encontraban los reinos de Israel y de Judá. Ahora, estos, en sus orígenes, el término Palestina designaba un territorio del sur de Canaán, del cual pues, una pequeña parte lo ocupaba el pueblo conocido como los filisteos. Entonces, de alguna manera los palestinos están relacionados con los filisteos, y en la antigua Israel, cuando estaba precisamente esas batallas de los filisteos con Israel y los de Judá, pues la situación sigue hasta el día de hoy. Los filisteos. ¿Qué hay detrás del sionismo? El nacimiento del sionismo está ligado a la eclosión de los nacionalismos durante el siglo XIX, ahora sí que el siglo XIX europeo. Tuvieron una bandera como la común idea, un pueblo, un estado, y que está precisamente en el origen del concepto Estado-nación. Entonces, de ahí viene la cuestión del sionismo, Estado-nación, este concepto, que pues fue muy fuerte en el siglo XIX. Ahora, ¿los sionistas creen en Dios? Esa es una pregunta bastante interesante. En el sionismo religioso, la aprobación de la violencia se debe a la creencia de que los judíos son elegidos, que Dios les prometió la tierra de Israel, que el periodo mesiánico se acerca y que los que no son judíos son malvados. Algo parecido como el Islam. Los que no son musulmanes son infieles y hay que matarlos, ¿no? De alguna manera. Algo parecido están los sionistas. Entonces, en esta parte están basados en que, bueno, en la Biblia, en nuestros escritos sagrados, lo que es de nosotros, aquí dice que esta tierra es nuestra, nos la dio Dios a través de Abraham, entonces esto es nuestro. Entonces, es una guerra, pues de alguna manera, un fondo religioso, ¿ok? En donde ellos dicen que esa tierra se la dio Dios a Israel. Y luego, pues cada quien saca sus libros sagrados y no, pues esta tierra también es mía. Es como si llegara alguien, yo estoy viviendo aquí en esta casa es mía, y llega alguien, no, pues mira, aquí tengo un papel, un libro donde dice que esta casa Dios me la dio, y pues salte, ¿no? Digo, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo también que aquí tengo una escritura donde está mi nombre y esta casa es mía. Algo así está el asunto. Entonces, pues el sionismo religioso es realmente aprueba la violencia, ¿sí? Porque creen y por eso luchan que los judíos son los elegidos y que Dios le prometió esta tierra a Israel. Entonces, realmente ahora sí que son creencias religiosas. Como en el cristianismo, pues mataban a gente en sus inicios, las cruzadas y todo, aquellos que no creyeran en Dios, entonces, o en su religión, la Santa Inquisición, y todo lo hacen en nombre de Dios.
hasta la fecha las religiones hacen de ese tipo de cosas, te expulsan, te quitan, te pisotean, en fin, en nombre de Dios. Pues bueno, así es la religión, todas las religiones. Y otra pregunta, ¿qué dijo Einstein sobre los sionistas? Bueno, en un discurso en el año 1938, dice, nuestra deuda con el sionismo, y dijo de esta manera, preferiría mucho más ver un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de la convivencia pacífica que la creación de un Estado judío. En pocas palabras, Einstein no estaba de acuerdo con la creación de un Estado judío. Y muchos más, pero ahorita Einstein, un judío, al menos de esa descendencia, por decirlo así, no estaba de acuerdo en esta situación, porque pues esto iba a generar y ha generado violencia. ¿Qué religión tienen los palestinos? Pues bueno, la mayoría de los palestinos, como en todos lugares, como en Israel, no todos son judíos, ¿ok? En Israel, entonces, y no todos son sionistas. Hay judíos que no son sionistas. O sea, judíos que practican el judaísmo, rabinos y todos ellos, que no están a favor del sionismo. Pero los palestinos, la mayoría de los palestinos son musulmanes sunitas, ¿ok? Es una parte de los, vamos a llamar, los musulmanes, tienen también sus creencias diferentes y uno de ellos son los sunitas. También existe una minoría significativa de cristianos palestinos y una pequeña comunidad drusa. Me tocó estar en una comunidad drusa precisamente y ahí comimos en un restaurante de esa comunidad, allá en Israel precisamente, cerca de los Altos de Golán. Bueno, ¿qué religión es Hamás? Hemos oído de los Hamás ahí en los palestinos. Pues Hamás es un movimiento militante islamista y uno de los dos principales partidos políticos de los territorios palestinos, además de ser considerado como un grupo terrorista por una gran parte de la comunidad internacional. Ahora, otra pregunta. ¿Qué Dios cree el judaísmo? Oh, esta pregunta está tremenda. ¿Qué Dios cree en el judaísmo? Bueno, los escritos que vemos en la Biblia hebrea, hay varios dioses, ¿ok? Hay varios, y esos dioses tenían sus consortes o sus esposas. El dios El, el dios Yud-Het-Bat-Hei, o Jehová, Yahvé, como le llamen. En fin, hay varios dioses. Pero el Dios que cree el judaísmo, el básico, pues el elemento central de la religión del antiguo Israel, durante pues, la mayor parte del periodo monárquico, fue una adoración a un Dios llamado Yahvé o Jehová, Jehová. Por esta razón, la religión de Israel a menudo se denomina Yahvismo, ¿sí? por Yahvé, por el Yud-Het-Bat-Hei, cuando ya le pusieron vocales, porque son consonantes pues, que no se pronuncian, es como si fuera un suspiro. Pero básicamente el Dios que creen los judíos es conocido popularmente, como lo tradujeron, Jehová o Yahvé o Yahweh, Jehová, como tú le llames. Bueno, ahora, ¿qué es el antisionismo? Pues bueno, el antisionismo es la oposición al sionismo, ¿verdad? La oposición al nacionalismo judío, que defiende la creación y mantenimiento pues, de un Estado-nación propio en el levante mediterráneo, lo que es ahora el Estado de Israel. ¿Cómo empezó la rivalidad? Ahora vamos a dejar a los palestinos y vamos a hablar entre Irán e Israel. Los antiguos persas, ¿no? Que realmente cuando regresaron después del exilio, los persas fueron los que le dieron esa libertad de regresar a Judá. Y pues bueno, ¿cómo empezó la rivalidad entre Irán e Israel? Bueno, en realidad las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales hasta el año de 1979,
donde pues, la revolución islámica de los ayatolas conquistó el poder en Teherán. Desde ahí empieza el relajo con los famosos personajes llamados ayatolas. Ahora, de hecho, aunque Irán se opuso al plan para la participación de Palestina, que desembocó en la creación del Estado de Israel en 1948, fue el segundo país islámico en reconocerlo solo después de Egipto. Entonces, pues Irán era una monarquía en la que reinaban los Shah, ¿sí? Los As o Shah de la dinastía Pahlavi, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ello, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, pues David Ben Gurión, buscó y consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo del nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Pero en 1979, la revolución de Ruhollah Khomeini, qué nombre, Dios mío, para leer. Ruhollah Khomeini derrocó el Shah e impuso una república islámica que se presentaba como la defensora de los oprimidos y tenía el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel, uno de sus principales señas de identidad. Es decir, que como que los ayatolas no quieren a los americanos, en pocas palabras. Entonces, este nuevo régimen de los ayatolas pues rompió relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán ahora sí que se la cedió a la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como OLP, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. Ali Weiss, director del programa para Irán del Centro de Análisis Internacional de Crisis Group, le dijo a BBC Mundo que la animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní, pues debido a que muchos de sus líderes se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos en lugares como Líbano y tenían una gran simpatía por ellos. Pero además, el nuevo Irán quería proyectarse como una potencia panislámica y enarboló la causa palestina frente a Israel que los países musulmanes árabes habían abandonado. Entonces así Khomeini empezó a reivindicar la causa palestina como propia y las grandes manifestaciones pro-palestinas con apoyo oficial se convirtieron en habituales en Teherán. Entonces quiero decirles, queridos amigos, que esta cuestión de guerras, de lo que ha habido en el medio allá con Israel y todos los que sus vecinos, pues ya tiene un rato, sobre todo, más que nada, cuando se hizo Estado, ¿sí? El Estado de Israel en 1948, ahí empezó toda la cuestión hasta el día de hoy. Ahorita estamos viendo muchas noticias que se están dando, pero quiero decirte que cuando hay un nuevo orden mundial, tiene que haber guerras, una guerra fría o guerras de alguna manera como la que está ahorita pasando los israelíes e Irán, y que pues lamentablemente en ambos lados hay pérdidas de vidas, hay dolor en las familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra, pues todas estas cuestiones bélicas son parte de un establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que quiero platicar en el próximo episodio? De qué es esto del nuevo orden mundial, qué es lo que se está manejando, qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, las tres potencias se están repartiendo el mundo. Ahora sí que se los están repartiendo. Esas tres potencias, por supuesto, China, Rusia y Estados Unidos. Aunque se ha dicho que Estados Unidos está débil, está en una cuestión
nada fácil. Y si ahorita Estados Unidos se involucra en la guerra con Irán, pues es una inversión de dinero, por supuesto, y muchas pérdidas también. Ahora, esto de alguna manera, todo está involucrado, la inversión económica, dinero, dinero, dinero. Entonces, estas tres potencias se están repartiendo, como China quiere Vietnam, Vietnam está buscando aliado con Estados Unidos, y Estados Unidos quiere volver a tener esa alianza otra vez con lo que es Rusia, ¿sí? Por eso en el G7 Trump dijo, no, pues no estoy de acuerdo, que pues, ¿cómo es que no está aquí Rusia, no? Entonces, de alguna manera, todo es, ahora sí, la repartición de la tierra de las tres potencias más poderosas ahorita a nivel mundial. Y sí, hay que reconocerlo, que es China, Rusia, ¿sí? Y Estados Unidos. Pues bueno, hasta aquí quiero compartirte esto, porque ya hablando del este nuevo orden mundial, platicaremos en el próximo episodio un poquito de qué es esto, qué es lo que se está visualizando, qué es lo que se está viniendo. Pero de una vez te voy a decir, no es el fin del mundo. A lo largo de la historia, desde que el ser humano empezó en la cuestión de civilización, en cuanto a hacer ciudades, imperios, los órdenes mundiales siempre han existido. Siempre ha habido cambios, ¿ok? Órdenes mundiales, a nosotros nos está tocando vivir esta orden mundial. La última que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, que nació la ONU, nacieron muchas organizaciones que precisamente las grandes élites tienen para poder controlar el mundo, ¿ok? Tengo información que compartirte, pero no es el fin del mundo. Tampoco va a regresar Cristo, no, tampoco, no, eso no es. No va a regresar. Simplemente es el cambio de una nueva orden mundial. La Tierra está cambiando su vibración y esa vibración también está trayendo alteraciones en el ADN humano. O sea, estamos en una nueva era, estamos en un cambio, la inteligencia artificial está creciendo, los robots, en fin, tantas cosas que se vienen y que es un cambio. El fin del mundo aún no está, no va a haber ningún fin del mundo, no va a explotar la tierra y se desintegró, no va a pasar eso, ¿sí? Pero la religión, con tal de mantener a sus feligreses con miedo, recuerden que la religión maneja, ahora sí que controla más bien a las masas a través del miedo, porque hay ignorancia. Recuerden la frase que siempre les he dicho, el miedo embarazó a la ignorancia y tuvieron una hija que se llamó la religión. Por eso yo siempre digo en mis videos, no creas nada. A mí no me creas nada, por favor verifica todo, verifícalo a través de una seria investigación para que tú saques tus propias conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Y pues bueno, este episodio voy a poner en el primer mensaje, ahora sí que en el primer comentario, en la caja de comentarios de YouTube, Ernesto Rosas 11131, Ernesto Rosas 111. Voy a poner ahí la hoja donde estoy dando toda esta información, algunas noticias, algún video por ahí que quiero que veas, cómo Israel o los rabinos están diciendo cómo es que ven al mundo, ¿sí? Y quiénes son los que están controlando el mundo. Y pues bueno, como ya te dije, no todos los judíos o todos los que practican judaísmo son sionistas, ¿ok? No todos. Hay una gran parte que está en contra de eso y están a favor de Palestina. Y pues bueno, no sé si estén a favor de Irán, no creo, pero según lo que he leído, noticias y todo esto, una gran parte de judíos que ahora sí que practican el judaísmo están a favor de los palestinos. Pues bueno,
Ahí voy a poner el comentario, conexión con mi blog, y en el blog voy a poner una hoja PDF donde viene toda esta información para que tú puedas leerlo y puedas documentarte más todavía. Pues bueno, seguimos avanzando y gracias por acompañarme hasta este momento. Ya te platiqué un poquito de lo que es el sionismo y lo que hay detrás de todo esto. Simplemente algunas personas consideran que el sionismo es como otro terrorista más. Pero a ti te toca sacar tu última, ahora sí que a ti te toca sacar tu última opinión. La opinión que tú tengas, esa es tuya, esa se respeta, porque lo más importante es qué piensas al respecto. Y pues bueno, en eso hay variedad y hay multitud de pensamientos y se vale. Pues todo sea con respeto, nada más. Pues bien, queridos amigos, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hablar un poquito de lo que es estos cambios de lo que estábamos diciendo hace un momento del nuevo orden mundial. Con la ayuda del cielo lo veremos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bendiciones.